Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra clase número 18, segunda parte de la clase número 18. Quiero corregir, la semana pasada dijimos 19, en su folleto dice 19, pero fue un error nuestro, es la clase número 18. Estamos hablando acerca de el juicio de Dios, y en el juicio de Dios, para esta semana, antes de comenzar a ver la segunda parte, nuestro pastor tomó a bien incluir una información extra que es necesaria para comprender y saber clasificar los juicios. Si bien es cierto, el tema es muy profundo, pero vamos a tratar de resumir lo más posible, y también usted puede estudiar en su casa, ¿verdad? Esto es para ayudarnos a comprender un poquito o a identificar los juicios un poco mejor, pero siempre tenemos el reto nosotros de estudiar en casa. 8 son los reconocidos, los juicios reconocidos en la Biblia. Hay muchos juicios, pero 8 son los juicios reconocidos con un significado especial. Y vamos a ver esos 8 juicios y vamos a ir tratando de dar una explicación. Esperamos que usted le saque provecho, dedique tiempo para esta segunda parte de los juicios de Dios, porque es un tema muy importante, es un tema que, si bien es cierto, nos ayuda a tener un conocimiento acerca de quién es Dios, su justicia, y cómo Dios va a operar, porque Dios es un Dios justo. Entonces, comenzaremos con el primer juicio, se le llama el juicio de los creyentes. En el juicio de los creyentes, pues hay 3 aspectos del juicio. De hecho, el juicio 1, 2 y 3 podría ser uno solo, pero lo vamos a ir viendo individual para ver su contenido en cada uno de ellos. Entonces, su primer juicio toma lugar en la cruz. Juan 12, 31 y 32, está ahí en la pantalla. Dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Fíjese bien. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado, dice él, y yo, Jesucristo hablando, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Entonces, ¿cómo comienza el versículo? Diciendo: ya está aquí el juicio de este mundo. ¿Quién es? Era Jesucristo. Era la muerte, era la paga la paga del pecado, porque como no había, hermanos, paga, cura para el pecado, entonces al llegar Él, dice: ya está aquí el juicio de este mundo, ¿verdad? Está anunciando que Él ya había llegado. En realidad, la cruz es el juicio de todo pecador y de todo pecado, incluyendo a Satanás. En la cruz el creyente se declara culpable, confiesa su pecado, se identifica con Jesús, su sustituto y salvador. Cuando Juan dice en primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarlos. Una acción que se llevó allá en la cruz. Habiendo sido juzgado en la cruz, los fieles no comparecerán juicio relativo a su salvación, solamente en lo relativo a su recompensa por el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya vieron? Aquí es donde comienza el primer juicio. El juicio de los creyentes comienza en la cruz, comienza en el rescate que el Señor hizo en la cruz por todos nosotros. También hay otras escrituras, como Juan 5:24, para sostener, para apoyar la enseñanza que estamos dando como el primer juicio del creyente que se dio en la cruz. Al nosotros creer en Él, somos salvos. Juan 5:24 dice: en verdad os digo que el que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, aquí estamos viendo lo lindo del primer juicio que nosotros obtuvimos al recibir. Tuvimos un juicio justo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. También tenemos la cita de Romanos 8.1 y Romanos 8.33 y dice así. Romanos 8.1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea que el juicio, el primer juicio fue en la cruz cuando usted y yo creímos, porque a partir de ahí ya no hay condenación para nosotros, ya no hay un juicio que nos pueda condenar para perder nuestra salvación, para perder esa salvación que solo Cristo nos pudo haber dado, sino que ya el juicio fue hecho si nos mantenemos en esa línea. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es lo que vino después de que usted y yo recibimos a Jesucristo. Vino el bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente vino el sello del Espíritu Santo declarando que usted es hijo de Dios, es pertenencia de Dios. También Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Entonces, todas estas escrituras nos muestran que nuestro primer juicio se dio al pie de la cruz, cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Entonces allí nuestros pecados, nosotros fuimos condenados, tuvimos un juicio. Ahí fue donde nosotros obtuvimos el primer juicio para los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora iremos otra cita que tenemos también referente a este tema es 1 Tesalonicenses 5:9, referente al primer juicio, que dice así, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vimos, todo se dio al pie de la cruz. Allá fue el primer juicio para nosotros, los que creímos en Él, los que lo recibimos, los que lo tomamos como nuestro Señor y Salvador. Pero después tendremos el juicio propio de los creyentes, y es el juicio número 2. Primera de Corintios 11:31 dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. También Romanos 5:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. El segundo aspecto del juicio del creyente es su juicio propio continuo. Por eso Pablo escribe, si pues somos examinados, a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que cuando venga el castigo del mundo, cuando venga el juicio sobre el mundo, no seamos nosotros incluidos en ese juicio, en esa condenación, porque en la cruz nosotros recibimos nuestro propio juicio. Esta es una de las partes de la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace constantemente en nosotros, la obra santificadora, la obra que está trabajando todos los días el Espíritu Santo en nosotros para santificarnos, para apartarnos, para guardarnos, porque el día que la tierra sea juzgada, nosotros o condenada, nosotros no vamos a estar dentro de ese paquete, nosotros vamos a estar fuera, porque la obra o el juicio propio para nosotros ya se ha estado dando. El juicio del creyente ante el tribunal de justicia de Cristo, porque hay un tribunal de justicia de Cristo, no es un juicio de condenación, sino para determinar las recompensas del creyente. Amén. Eso también
Tenemos que recordarlo porque el tercer juicio hacia el creyente es el juicio del tribunal de justicia de Cristo, donde nuestras obras van a ser recompensadas o castigadas. Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdocio el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptada. ¿Por quién? Por Cristo. Santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. La obra purificadora, santificadora del Espíritu Santo. También la vemos en Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 23, cómo el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Y dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Y empieza el 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo el juicio propio, la obra del Espíritu Santo. Es prepararnos, una vez más, que le decía, para cuando el Señor Jesucristo venga. Por eso es que cuando el Espíritu Santo nos habla, debemos de obedecerle, debemos de seguir a lo que Él nos está diciendo, porque es una preparación para que cuando Él venga nos lleve en las nubes el día de la venida del Señor y no seamos parte de ningún juicio que se llevará en la tierra. Entonces, el juicio propio de los creyentes es el que obra el Espíritu Santo por medio de la obra santificadora. Y aquí pues entonces vemos, el primer juicio que vimos fue el juicio de los creyentes que se da en la cruz. El segundo juicio es el propio de los creyentes, que es después de que recibimos a Cristo, ¿verdad? El primero es recibimos a Cristo en la cruz, ahí el Señor nos salva. Pero el siguiente, el juicio propio de los creyentes, trata con la obra santificadora del Espíritu Santo, porque recuerde, recibimos al Señor en el primer juicio de los creyentes, ahí nuestros pecados son perdonados, nuestra vida es ya puesta en las manos de Dios, pero seguimos en esta tierra, seguimos en este cuerpo y este cuerpo es pecaminoso. Entonces necesitamos el juicio propio de nosotros, de los creyentes, que es la obra del Espíritu Santo, hasta el día que Él venga a estarnos limpiando, trabajando en nosotros para que no andemos en pecado, para que no fallemos y podamos estar listos con la vestimenta lista de justicia que se necesita para el día que Él venga. Entonces, este sería el segundo juicio. Vamos viendo ahora el tercer juicio. El tercer juicio tiene que ver con las obras de los creyentes. Seguimos en la tierra y estamos trabajando en esta tierra. Amén. Entonces, ¿qué dice? La obra de cada uno sea manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. En 1 Corintios, estaba leyendo ahorita 1 Corintios 3, del 13 al 15. Por eso es que le decía que este tercer juicio va a tratar con nuestras obras. La obra de cada uno será evidente, porque el día dará a conocer, pues el fuego va a probar lo que usted y yo estamos haciendo. También 1 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos compadecer
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. A este le llamamos el juicio de las obras de los creyentes. Amén. También le llaman el tribunal de Cristo, donde vamos a compadecer. Pero aquí vamos a compadecer para darle cuentas a Él por todo lo que usted y yo hicimos en la tierra antes de su venida o en su segunda venida. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue de Dios. La obra que hizo fue de Dios. El trabajo que hizo en la iglesia fue de Dios. Fue exactamente lo que Dios le pidió mientras Él estaba en la tierra. Eso es lo que se va a ser probado. Creo que estos versículos también, si se recuerdan, los vimos cuando hablamos acerca de las obras muertas, de todo aquello que se hace sin que Dios nos dé dirección, sino solamente la gente se levanta y dice: hoy tuve un sueño, hoy tuve una visión, hoy quiero hacer esto, hoy sentí en mi corazón esto, el Espíritu Santo dijo que hiciera esto, pero realmente no era el Espíritu Santo, era su emoción, era mi deseo. Entonces, todas las obras que hagamos, que las hagamos dentro de la voluntad de Dios, van a ser probadas. Por eso dice segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Usted dirá: bueno, hermano, hacer una obra que Dios no me dijo, pero que tal vez es ayudar a alguien o hacer un trabajo en la iglesia, y que eso es bueno, sí, es bueno, pero está bajo la desobediencia, porque si Dios no se lo pidió, entonces es algo que se considera malo, porque Dios considera lo bueno lo que Él nos pide. Debemos debemos recompensar ante el tribunal de Cristo para tener nuestras obras probadas como una base de la recompensa. Su servicio puede ser revelado como ser oro, o sea, el servicio que estamos haciendo puede revelar si fue oro, si fue plata o piedra preciosa, o si fue heno, madera, hojarasca. Estos tres últimos, se recuerdan lo que dice la Escritura: lo último no perdura, la prueba en el fuego de la gloria de Dios. Si lo que ha edificado sobre el fundamento de Cristo es sin valor, será salvo, porque la salvación es por fe, no por obras, pero sus obras no le traerán premios o corona. También hay un par de versículos que quiero tocarle, como segunda de Juan 8, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantes recompensas. Aquí está hablando de recompensas por las obras que hemos hecho. No estamos trabajando en vano, mis amados hermanos. Todo lo que usted está aportando a la iglesia, las ofrendas que se han dado para estas misiones en Centroamérica, el viernes pasado que estuvimos empacando todas esas 16 cajas, el tiempo que usted puso ahí, el tiempo que usted pone en los grupos de vida, el tiempo que pone en la alabanza, el tiempo que pone en el servicio a la obra, el tiempo que pone cuando cocina esos ricos protemplos, no son en vano, a pesar de que son trabajos terrenales, pero van a ser recompensados, porque todo lo que sea del Señor y indicando que el Señor nos indique hacerlo, todo eso va a ser recompensado. En primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Y Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu corona. Recuerde eso, para que nadie tome su corona. Si lo que edificamos sobre Cristo es bueno, va a recibir buena recompensa. Esas evangelizaciones que usted está haciendo, esas noches que se desvela visitando, orando por personas que necesitan que el Señor tenga misericordia, entonces todo eso bueno que usted está haciendo va a ser recompensado. Y qué bueno que le diga: bien, buen siervo, fiel fuiste. Eso es lo que necesitamos escuchar, de que Dios nos diga: bien, buen siervo, fiel fuiste. Es claro que el juicio de los creyentes
ocurre en el momento del rapto, porque la cena de las bodas del Cordero toma lugar antes que Cristo regrese con los santos. Eso es lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Y la voz del trono, y la voz del trono declara de la novia: su esposa se ha preparado. Su preparación indica que ha pasado más allá del juicio. Las recompensas especiales del creyente se llaman coronas. Pero leamos leamos Apocalipsis 19, 7 al 19. Regocijaos y alegraos, démosle a él gloria, porque las bodas del Cordero se han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas, las acciones justas de los santos son lino fino. Aquí estamos refiriéndonos a ese premio, y cuando hacíamos referencia que esto se va a llevar a cabo en el momento del rapto, porque la cena de las bodas del Cordero toman lugar antes que Cristo regrese con nosotros. Recuerda que Él va a regresar con nosotros. Entonces aquí va a ser el momento donde vamos a ser reconocidos, vamos a ser bendecidos con las coronas que Él nos va a dar. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermanos, ese momento cuando nosotros recibamos el juicio por las obras que hicimos, cuando recibamos la recompensa por las obras que hicimos, va a ser un momento donde todo lo que hicimos aquí va a ser probado. Le invito, lo motivo, hermano, a que haga obras que Dios indica, que Dios nos está pidiendo. No hagamos cosas que Dios no nos está pidiendo. Busquemos la dirección en oración, en ayuno, en la palabra. Pidámosle al Señor: ¿qué quieres que hagamos? No hagamos las cosas solamente porque nos vean, porque allá en el día que sean recompensadas van a ser pesadas, van a ser pasadas por fuego, y ahí donde se van a dar cuenta la calidad, ¿verdad? Cuando vimos el material atrás, versículos atrás, vimos el material con el que se va a hacer oro, plata. Hermanos, esos materiales que son sólidos, que son bonitos, eso significa la calidad con lo que usted trabaja, la calidad de tiempo que usted le pone, el esfuerzo, el sacrificio. Todo eso va a ser también recompensado aquí. ¿Cómo hizo las cosas? Usted las hizo para el Señor, dándole lo mejor. Hay personas que hacen las cosas solamente por salir del paso, pero usted no sea uno de ellos. Usted sea una persona que lo hace con excelencia, quiere darle el 100 o el 200% a la obra que el Señor le ha pedido encomendarse. Entonces, luego, después, durante las bodas del Cordero, recibimos estas bendiciones y vamos a ver las 4 coronas que la Biblia menciona. La corona de gozo. Esta corona de gozo está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 19 al 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:19, le dice: ustedes son mi corona, son mi gozo. Es la corona del gozo, el trabajar con la gente, el amar la gente, el guiar la gente, hermanos, el cuidar la gente, el cuidar su rebaño, el rebaño que Dios le ha puesto como líder de vida, como líder de un grupo de vida. Hermano, ese es el gozo que está hablando, esa es la corona que usted va a recibir, porque el pastor lo delegó a usted para que cuide ese rebaño del grupo de vida que usted está. Y Pablo les dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Les pregunta a los tesalonicenses: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo, les dice. Pablo consideraba a sus convertidos su corona de gozo. Notemos que esperaba recibir su corona en la venida de Jesús
Esta es la corona del ganador de almas. Usted que gana almas, usted que disipula almas, usted que prepara las almas, pues esta es la corona que usted va a esperar el día de las recompensas, cuando el Señor nos llame a usted que ha sido un ganador de almas, que ha discipulado, porque no solo se trata de ganar las almas, ¿verdad? A las almas hay que discipularlas, hay que hacerlas discípulos, porque si no, solo hacemos el trabajo a medias. Pero esta va a ser la recompensa que usted va a estar esperando, la de la corona de gozo. ¿Dónde se van a dar? Allá, el día del juicio de las obras que nosotros hicimos. La segunda que se menciona, la segunda corona, es la corona de justicia en segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Esta corona Pablo esperaba recibir como recompensa por la buena batalla. Fe guardada, dijo Pablo, y al acabar de la carrera, él dijo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. He sido un campeón guardando la fe. Esta es la corona del ganador de la metáfora del atleta. Cuando Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25 y 27, esta es la metáfora que él está usando. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en el verso 27, entonces, hermano, la corona de justicia es que usted peleó la buena batalla, guardó la fe y acabó la carrera como Dios quería que la acabara, en santidad, con gozo. Peleó esa batalla y entonces al final viene y se gana, como el atleta se gana la corona, se gana el trofeo de haber llegado en el primer lugar por haber batallado, por haber peleado, por haber luchado, por haber guardado su fe. Entonces usted va a recibir la corona de justicia, tiene mucho sentido lo que dice la Biblia, lo que estamos enseñando. Las próximas dos coronas, la corona es la corona de la vida. La corona de la vida, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire, recibirá la corona de vida. Esta es la corona del mártir, porque es prometida a aquellos que sean fieles hasta la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2:10, pero aquellos que vivan preparados para morir por su testimonio también la van a recibir. Esta corona se le va a dar a todos aquellos que pasen la tribulación, que pasen los tiempos de tribulación y no nieguen al Señor Jesucristo y se van en la segunda ola de salvación, pero también a usted que no ha negado al Señor Jesucristo, que no ha hecho morir el testimonio de que le ha recibido a Él ahorita en la tierra mientras estemos aquí, a usted se le va a dar la corona de la vida. Esto va a ser, recuerde, el día del juicio de las obras de los creyentes. Amén. Y la cuarta es la corona de gloria. Esta es la corona para pastores, para ancianos, para líderes, para todo aquel que trabaja con las almas que Dios nos ha confiado, nos ha permitido guiar. Y cuando aparezca, dice en 1 de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores es Jesucristo, vosotros recibiréis, dice, la corona incorruptible de gloria. La palabra griega para corona es estéfanos, la cual es la corona entregada en los juegos. El trofeo que ahora le llamamos, la medalla que le llamamos ahora, estaba hecha de un material de esta planta, olivo y laureles, y se corrompía pronto. Pero la corona de gloria, le dice Pablo y el Señor, la corona de gloria que el Señor entregará a sus pastores asistentes sobrevivirá todas las edades. Me refiero que es una corona de eternamente, de eternidad. Entonces, esta corona, que es la corona de gloria, tiene que ver con el cuidado de las almas, que nuestros pastores, los ancianos, por cuidar las almas van a recibir esta corona. Por eso es que hay que ponernos pilas a trabajar, porque no es un juego las posiciones que nos dan en la iglesia. Si usted es un líder
de grupo de vida, si usted es un líder de damas, de caballeros, de jóvenes, usted es un anciano, usted es el pastor de la iglesia yo sé que va a escuchar este mensaje, ya lo ha visto, todos los que tenemos que ver con las almas, vamos a poder recibir esta corona de gloria, porque mire cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Tiene que ver con el cuidado de las almas. Amén. Entonces hasta aquí hemos pasado por el juicio de los creyentes que se llevó en la cruz. Hemos visto el juicio propio de los creyentes, que es el trabajo del Espíritu Santo, porque todavía estamos aquí. Y el tercer juicio es el juicio de las obras de los creyentes, las cuales van a ser juzgadas allá en las bodas del Cordero. Entonces, ahora vamos al cuarto, que es el juicio de las naciones gentiles. El juicio de las naciones gentiles en Mateo el capítulo 24, Jesús declara que Él reunirá a todas las naciones ante Él para ser juzgadas en el momento de su venida, al final de la tribulación y antes de que comience su reino milenial. Jesús separará a las naciones como un pastor separa las ovejas de los cabrillos. Parece, por lo que sigue en el mismo contexto, que la base del juicio será el trato dado a sus hermanos, o sea, cómo trataron a las naciones, cómo fueron estas naciones con sus hermanos, con los judíos, con todo esto. El justo remanente de Israel, quienes serán los testigos de Cristo durante la tribulación. Y ahí tenemos Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al 12, esa es la cita que estamos usando. La cita principal es Mateo capítulo 25, de hecho es el 24, 25, todo eso está hablando acerca del juicio hacia las naciones gentiles. Estos serán los gentiles, hermanos, que este juicio de las naciones a los gentiles serán los gentiles que sobreviven la tribulación. Quienes no se inclinaron ante la bestia se convertirán en las naciones que los profetas del Antiguo Testamento predijeron que habitarían la tierra durante la era del reino. Entonces, eso de acuerdo a Isaías 11:10. ¿Qué estamos diciendo? Este juicio va a ser para las naciones, todos aquellos que se hayan quedado, los que se hayan quedado después del rapto. Después del rapto está la tribulación, y durante la tribulación habrá naciones que seguirán al anticristo, al falso profeta, pero habrán gente dentro de esas naciones que van a negar esa fe contra el anticristo, el falso profeta, todo eso, y va a hablar de Cristo, va a creer en este evangelio, y entonces, pero como ahí va a tener que morir para poder para poder vivir, entonces, porque ahí ya uno tiene que, por la muerte, uno tiene que llegar al cielo, ya no es como ahorita, por la muerte de Cristo llegamos nosotros al cielo, allá va a ser por la muerte propia, física nuestra, de ellos, mejor dicho, no me incluyo de ellos, que podrán llegar. Entonces, a ellos el Señor los va a juzgar a los que no creyeron y va a juzgar a los que creyeron en Él. El tiempo del juicio, de este juicio que se va a llevar, pues en la cronología de Mateo capítulo 24 y 25, el juicio contra los gentiles, exactamente en Mateo 25, 31 al 46, sucede inmediatamente después del juicio contra Israel. Este juicio ocurre después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Joel dice así, en Joel capítulo 3, 1 y 2 dice así: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3, 1 y 2. El profeta revela que este juicio contra los gentiles tendrá lugar en el mismo tiempo en que el Señor restaurará la nación de Israel a su tierra,
que será en la segunda venida. Por lo tanto, este juicio deberá producirse en el tiempo de la segunda venida de Cristo, después de la reunión y del juicio de Israel. Debe preceder a la institución del milenio, por cuanto los que reciban el fallo favorable en este juicio serán introducidos en ese reino, de acuerdo a Mateo 25:34. El lugar, pues bueno, el lugar, por cuanto este juicio sigue en la segunda venida de Cristo, debe de ser un evento que tendrá que ser en la tierra, ¿verdad? Porque acuérdese que esto es con todas las naciones gentiles que están en la tierra. Los sujetos que serán sometidos a juicios, a quienes serán sometidos a juicios, se observa en las Escrituras que los que serán sometidos a juicios serán individuos vivos y que los muertos no resucitarán para someterse a él. La pregunta que tenemos delante ahorita en este momento es, ¿todas las naciones incluye a todos los muertos o solamente a las naciones vivas? Bueno, pues de acuerdo con la concordancia Strong, que tuvimos que ir a investigar esta palabra de nación que es etnos, se traduce 2 veces como pueblo, 5 veces pueblos paganos, 74 veces nación y 93 veces gentiles. Entonces debemos de entender que el juicio será contra los gentiles vivos en la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la base de este juicio? Bueno, la base sobre la cual se hace este juicio será el trato que den a la nación, a un grupo llamado mis hermanos, o respondiendo al rey. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo en Mateo 25, 40, 45, les dijo, y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces respondieron diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces aquí está en Mateo 25, 40 al 45 está el por qué, la razón, porque no se lo hicieron a uno de mis hermanos, a uno de mis pequeños, quiere decir la ayuda, quiere decir el velar por estas personas, quiere decir el que no estuvieron allí cuando estuvo la necesidad, ignoraron la necesidad, como ahorita ignorar la necesidad de Centroamérica, pues es un pecado, porque nosotros sabemos que se trata de una necesidad grande, de muchas vidas que han perdido todo, muchos humanos que han perdido todo y que tienen que volver a reconstruir todo. Entonces ignorar eso es lo que el Señor va a juzgar. También en Joel capítulo 3 verso 2 se observa que Israel es el centro mismo de todo el programa de los juicios. Dice, reuniré a todas las naciones y allí estaré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto es también estos gentiles que allá en el Medio Oriente están tratando de dañar siempre a Israel, todo ese círculo que está alrededor de Israel, todas esas naciones que están ahí, que siempre están tratando de hacerle daño a la tierra, a la nación de nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos unas citas bíblicas de las cuales usted puede investigar un poco más si usted quiere profundizar en el juicio a las naciones gentiles. Entonces ya hemos visto el juicio a los creyentes, que ya lo vimos es en la cruz, al pie de la cruz, el juicio propio de los creyentes, que se trata de la obra justificadora del Espíritu Santo, la obra mágica, no mágica, pero quiero decir restauradora que hace el Espíritu Santo, preparadora que hace el Espíritu Santo mientras el Señor venga, el juicio de las obras de los creyentes, que es todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita antes que el Señor venga, van a ser recompensadas todas esas obras, y luego el juicio de las naciones gentiles, aquellos que están específicamente atacando a Israel, todos esos países y todos también, no solo las naciones, sino también aquellos gentiles que no hacen lo correcto cuando hay una necesidad. Entonces vamos a continuar con nuestro quinto juicio. El quinto juicio es contra la nación de Israel. Tenemos a Romanos 9:6 y Romanos 9:6, pues este juicio contra la nación de Israel,
las Escrituras enseñan que el programa futuro de juicio comenzará con el juicio contra la nación de Israel. A ellos se les prometió, mediante los pactos, un reino sobre el cual el Mesías, el hijo de David, reinará. Antes de que este reinado pueda ser establecido, cuando Él regrese personalmente a la tierra, tiene que haber un juicio contra Israel para determinar quiénes son los que entrarán en el reino, por cuanto claramente se revelaron todos los que, algunos que se rebelaron contra los descendientes de Israel. En Romanos 9:6 la tenemos más clara, por eso deberíamos de leer Romanos 9:6, pero también les puse aquí en la pantalla cómo previamente se ha reseñado estos capítulos, una pequeña reseña que nos dan una cronología de cómo sigue. Por ejemplo, en el periodo de la tribulación, que es Mateo 24, del 4 al 26, si usted estudia Mateo 24, del 4 al 26, encontrará que es el periodo de la tribulación. La segunda reseña es el advenimiento. El advenimiento quiere decir la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo a la tierra, que está en Mateo 24, 27 al 30. Luego la reunión de Israel, que está en el capítulo 24 de Mateo, 24, 31. Y luego tenemos el juicio contra Israel, que está en Mateo 25, del 1 al 30. Usted puede estudiar este juicio a mayor profundidad. Si usted quiere saber un poquito más, váyase ahí. Luego el juicio contra los gentiles, que está en Mateo 25, 31 al 46. Y luego el reino que ha de seguir. Esta cronología de eventos desarrolla cuidadosamente el juicio contra Israel. Seguirá la segunda venida de Cristo a la tierra y la consiguiente reunión de Israel como nación. El lugar por cuanto Israel es un pueblo terrenal, hasta aquí se acuerda que es terrenal porque los que nos fuimos somos el Israel espiritual, aquellos que recibimos a Cristo, creímos en Él, luchamos con nuestra carne, con el pecado, con todo lo que tuvimos, nos fuimos con Él en el rapto, pero Israel queda aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde se llevará o tendrá lugar este evento? Pues va a tener que ser aquí en la tierra, porque es con la Israel terrenal. Este juicio debe de ocurrir en la tierra después del regreso físico del Señor. De acuerdo a Zacarías 14:4, no podemos espiritualizar y hacer que se refiera a un juicio contra las almas, como algunos, ¿verdad? Lo hemos visto anteriormente, que es un juicio contra las almas en la muerte o en algún caso semejante, puesto que el Señor está en la tierra y el juicio tiene que ser donde Él esté, ¿verdad? Entonces, y esto lo apoyamos nosotros, hermanos, en Ezequiel. Si usted lee Ezequiel 20, 30 al 38, Ezequiel dice así: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos, hablando de Israel, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Litigar es, haré juicio, ¿verdad? Los confrontaré, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. ¿Se recuerda cómo trató con ellos? Así litigaré con vosotros, dice Jehová del Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Amén. Aquí está tratando con Israel, por eso se llama el juicio contra la nación de Israel, el vínculo del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, ni sabréis que yo soy Jehová. Está hablándole a todos aquellos hermanos que se han rebelado contra Dios. Ese es Ezequiel 20, 34 al 38. Según esta referencia, parece que el juicio tendrá lugar en las fronteras de la tierra, en la frontera de la tierra
como cuando cayó el juicio divino sobre los israelitas se recuerda, en Cades Barnae, tiempo en el cual no se permitió a los rebeldes entrar en la tierra. De la misma manera, aquí este juicio impedirá a cualquier rebelde entrar en la tierra en aquel día. Los que serán juzgados, pues bueno, los que serán juzgados en este juicio contra Israel es evidente en este pasaje de Ezequiel que acabamos de citar, así como en los numerosos pasajes que trata de la restauración de Israel, que este juicio será contra todo el Israel vivo, todos los cuales serán reunidos y juzgados de acuerdo a Mateo 25, del 1 al 30, que se acuerda que le dije que ahí está hablando del juicio contra Israel. Se vislumbra un juicio contra toda la nación de Israel. El Israel resucitado debe de ser examinado para las recompensas, y esto sin duda se hará en conexión con la resurrección de Israel en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el Israel resucitado no participará en este juicio. La base del juicio, ¿en qué se va a basar el juicio? Ya se ha indicado mediante el estudio en Mateo 25, del 1 al 30, que Dios juzgará a Israel para separar los malos de los salvos de los malos. Las obras del individuo serán sometidas a juicio, igual que nosotros, ¿verdad? Ezequiel dice claramente en Ezequiel 20, 37 y 38, dice: y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, aquellos que están salidos del pacto de Dios, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y los que se rebelan contra mí. Y linda esta escritura, hermano, le aconsejo que la lea. Malaquías lo describe también a un poquito más claro. En Malaquías capítulo 3, verso 2 al 5, dice, pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario a los jornaleros, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí les está hablando más claro acerca de qué se va a tratar la base de los juicios de ellos. Recordemos que Israel ha caído en estos errores se recuerda en Nehemías. Yo sé que estoy avanzando, estoy tratando mucho tiempo, tomando mucho tiempo, pero quiero recordarle, en Nehemías llegaron a reconstruir los muros de una ciudad devastada, y el pueblo, viendo en la miseria que estaban viviendo, en la escasez, habían personas dentro del pueblo que prestaban dinero a los que no tenían por las tierras de ellos. Y Nehemías, cuando se dio cuenta, se molestó tanto y los regañó y los exhortó, porque no podían prestar dinero, cobrarse impuestos a los mismos hermanos cuando no tenían, era de ayudarse. Entonces esa va a ser la base del juicio que va a tener Israel como nación. El resultado del juicio va a ser el siguiente: habrá un resultado doble de este juicio. Número uno, el primero, los no salvos serán cortados de la tierra. A la tierra de Israel no entrarán, dice Ezequiel 20:38, y al siervo inútil, se recuerda cuando habla en Mateo 25:30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Así que los no salvos serán destruidos antes que comience la era mileniaria. Ahora, esos son los resultados del juicio. El segundo resultado del juicio, en su segundo lugar, los salvos serán admitidos en la bendición mileniaria. De acuerdo a Ezequiel 20:37, dice: y os haré entrar en los vínculos del pacto, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso también podemos ver en Romanos 11,
versículos 26 y 27. De esa manera Dios va a reunir a la nación de Israel en la segunda venida de Cristo y separará a los salvos de los no salvos. Los no salvos serán cortados y los salvos serán introducidos al milenio, y Él instituirá para cumplir sus pactos. Amén. Entonces hasta aquí, gloria a Dios, hemos avanzado al quinto juicio. El quinto juicio tiene que ver contra la nación de Israel, y este juicio está basado en los salvos y los no salvos, ¿verdad? Contra el pueblo, en el pueblo de Israel. Entonces vamos a seguir avanzando. El número 6. El número 6 es el juicio contra los ángeles caídos. Nosotros tenemos citas aquí como Judas 6, Apocalipsis 20:10, 2 de Pedro 2:4, y la base del juicio que está en Isaías 14, 12 al 17, Ezequiel 28, del 12 al 19. Entonces, el juicio contra los ángeles caídos. El tiempo del juicio, lo vemos en Judá, revela el hecho de que los ángeles serán sometidos a juicio. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El elemento tiempo está en las palabras gran día. El elemento tiempo quiere decir que un día va a venir y ese va a ser el gran día. Este debe ser el día del Señor en el cual todos los juicios se cumplirán. Con este se estarían cumpliendo en este día todos los juicios que hemos mencionado, los casi 8 o más que pueden encontrar ustedes. Estos ángeles evidentemente estarán asociados con Satanás en su juicio que ha de preceder, porque Satanás fue el que comenzó todo este problema allá en el cielo. Entonces él y todos estos ángeles caídos van a ser enjuiciados, van a ser llevados y van a perecer, o van a estar frente al juicio del gran trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Se concluye pues que los ángeles caídos serán juzgados después de la era milenial haya terminado, pero antes del juicio del gran trono blanco. El lugar del juicio está, la Escritura guarda silencio en cuanto al lugar en el cual este juicio se llevará a cabo. Los sujetos que serán sometidos a este juicio, pues Pedro dice claramente que todos los ángeles caídos serán incluidos en este juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso es lo que dice segunda de Pedro 2:4. Entonces vemos que ellos van a ser los sujetos que van a ser sometidos a este juicio, son los ángeles caídos. La base del juicio, pues la base del juicio la tenemos. El juicio se hará contra los ángeles caídos por el solo pecado de seguir a Satanás en su rebelión contra Dios. Y usted puede encontrar la base del juicio, esto en Isaías 14, verso 12 al 17, Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19. El resultado del juicio: todos los ángeles a quienes se imparta este juicio serán lanzados al lago de fuego para siempre. Lo dice Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí está claro que ellos van a ser lanzados, o como resultado del juicio van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, en nuestro recorrer hemos ido por los juicios de los creyentes, que está al pie de la cruz, el juicio propio de los creyentes, que es la obra justificadora del Espíritu Santo, el juicio número 3, que son las obras de los creyentes, que van a ser juzgadas si fueron buenas o malas, el juicio de los gentiles, de aquellos gentiles que están atacando a la nación de Israel a su alrededor,
el juicio contra la nación de Israel, que van a sacar los salvos y los no salvos, los que recibieron a Cristo y los que no. El juicio contra los ángeles caídos, que son por haber seguido a Satanás. Entonces vamos a continuar con el juicio número 7, que es el juicio contra los muertos inicuos. El juicio contra los muertos inicuos, tenemos ahí las citas bíblicas de Apocalipsis 20, 11 al 14, Hechos 17, 31, 1 Tesalonicenses 14, 16, 1 Corintios 15, 52, Lucas 12, 46 al 48. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver el juicio contra los muertos inicuos? ¿Quiénes son los muertos inicuos? Esto es conocido como el juicio del gran trono blanco. No tomará lugar hasta después del reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20, del 11 al 14, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto describe el juicio final de todos los muertos inicuos. El juez será justo, el juez será Cristo Jesús, quien Dios ha asignado todo juicio, de acuerdo a Hechos 17:31. Los juzgados son los muertos inicuos que no tuvieron parte en la primera resurrección. Recuerde, en la primera resurrección nos fuimos nosotros, la iglesia, quedó un remanente, perdón, aquí quedó las naciones inicuas, las naciones que no habían recibido a Cristo, la cual toma lugar en el momento del rapto, ¿verdad? Cuando nos vamos nosotros se queda un mundo diezmado, pero los que se quedan a recibir la marca, se quedan a ver muchas de las señales que vienen, pero no reciben a Jesús. Entonces, esas personas que no recibieron a Jesús en la segunda oportunidad, pues son los muertos inicuos que está hablando aquí la Biblia. El juicio es sobre la base de las obras. Habrá una diferencia en la severidad de juicios, de acuerdo a Lucas 12, 46 al 48. Sin embargo, el más leve grado de estar perdido tiene un destino espantoso, hermano. Estos habrán despreciado toda oferta de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, por lo tanto sus nombres no son hallados escritos en el libro de la vida. Yo no sé si se recuerdan ustedes cuando estudiaron el libro de Apocalipsis el año pasado, creo que estuvieron viendo predicando con frescura el libro de Apocalipsis. Yo me recuerdo que vi algunas clases con unos hermanos y me llamaba mucho la atención que después de todas las señales durante la tribulación, después de todas las señales, la angustia, después de las oportunidades que tuvieron con los dos testigos, después de las oportunidades que se dieron durante la tribulación, todavía había gente que no recibía a Cristo y no se arrepentía de sus pecados. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué estas personas, después de viendo tanto dolor, no se arrepienten de sus pecados, sino que seguían con su vida pecaminosa? Pues estos son los inicuos que está hablando la Biblia, que ahora vienen a recibir el juicio contra los inicuos. Son aquellas personas que, a pesar de todas las destrucciones, el dolor y la angustia que se vive en el mundo durante la tribulación, siguen siendo duros de corazón y sin recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y ya casi terminando, entraríamos al octavo juicio, ¿verdad? Y ya ustedes hemos hecho varios repasos de todos estos 7 juicios. Hoy entramos a nuestro último juicio, es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco tiene citas bíblicas como Apocalipsis 20, 11 al 15, Hechos 17, 31, 1 Tesalonicenses 14, 16, 1 Corintios 15, 52 y Lucas otra vez. Tendríamos las mismas citas.
ah, vamos a indagar un poquito. Aquí, este juicio del gran trono blanco, bien podría llamarse el juicio final, constituye la terminación del programa de la resurrección. Ok, creo que este es el mismo juicio que estábamos explicando ahorita. Sí, perdón hermanos, entonces solamente tendríamos, vamos a ver una corrección, 7 juicios. Amén. 7 juicios son los que nosotros veríamos por hoy, y los 7 juicios son el juicio de los creyentes, el juicio propio de los creyentes, el juicio eh, sobre las obras del creyente, el juicio de las naciones gentiles, el juicio de las naciones de Israel, el juicio de los ángeles caídos y el juicio de los inicuos. Amén. Entonces continuamos aquí y comenzaremos a llenar nuestro material para el día de hoy. Creo que con todo lo que hemos explicado, la idea, hermanos, es que ahora que veamos estos castigos, el significado del juicio eterno, usted lo vaya relacionando con el número o el nombre de juicio que ya hemos explicado anteriormente. Entonces ahora comience usted a llenar su material, saque una vez más, póngase listo para que pueda llenar su material. Vamos a comenzar en el inciso E, que comienza con la pregunta, ¿qué es el juicio eterno? Bueno, después de haber visto los 7 juicios, creo que enumeré 8, pero ahí tuvimos un error, realmente solo nos quedaríamos con 7. Amén. Entonces, vamos a ver acá, ¿qué es el juicio eterno? Ser echado en el fuego eterno del infierno, de acuerdo a Mateo 18, verso 8 y 9. Estar en la compañía del diablo y sus ángeles. Estamos definiendo qué es el juicio eterno. Es estar en la compañía del diablo y sus ángeles. ¿Qué más? Es ser castigo o tener un castigo eterno. Ahí lo vemos, Mateo 25, 46. Estamos explicando qué es el juicio eterno. Anteriormente explicamos los 7 juicios, a quienes iban designados, dirigidos. Ahora continuamos con nuestra clase en el inciso E y empezamos a definir qué es el juicio. Y estamos en el número 3, es un castigo eterno, Mateo 25, 46. ¿Qué otra cosa es el juicio eterno? Oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, Mateo 25, 30. ¿Qué es el juicio eterno? Es vergüenza y confusión perpetua, porque es eterna, de acuerdo a Daniel 12, 2. ¿Qué otra cosa es el juicio eterno? Es la segunda muerte, Apocalipsis 20, 14 al 15. Perdón. ¿Qué otra cosa es el juicio eterno? Es eterna separación de Dios. Amén. Entonces lo avalamos con las escrituras Mateo 25, 41, segunda de Tesalonicenses 1, 9 al 10, verso 9 al 10. Amén. Ahora la otra pregunta que tenemos es, ¿por qué debería de haber juicio? Porque eso es una buena pregunta que nos deberíamos de hacer. Antes estábamos definiendo el juicio eterno. Ahora, ¿por qué debería de haber juicio? Ok, vamos a llenar y usted puede buscar estas escrituras en su casa. Ahorita hemos recorrido bastante. Espero que usted pueda disfrutar de este material desde el principio. Tome su tiempo, como lo hemos tomado con el pastor, para preparar todo este material, es para bendecir al pueblo y que el pueblo pueda tener un despertar. Ahora, ¿por qué debe de haber juicio, mis amados hermanos? Porque el pecado contra la ley por el pecado contra la ley de Dios. Tiene que existir un juicio porque fallaron a la ley de Dios. Otro, por impiedad, segunda de Pedro 3:7. Por maldad, segunda de Pedro 2:9. Por desobediencia. Cuando usted desobedece a la ley, cuando usted se cruza una luz roja, la policía lo agarra y usted puede decirle todas las excusas que usted quiera, es que voy tarde, es que el servicio ya está por comenzar, debía de estar a tal hora. El policía le va a dar un ticket, le va a dar una esquela, le va a dar, no sé cómo le dicen en su país, y lo va a mandar a veces hasta una corte porque usted desobedeció a la ley.
Por incredulidad, Juan 3:18, pues si usted no cree, usted va a ser condenado. Es así, eso es lo que dice la Biblia. Por transgresión, dice Romanos 5:18. Por sus hechos malos, Juan 3:19. Por esas razones es que debe de haber juicio. Si no hay juicio, entonces Dios no es un Dios justo, porque no juzga a aquellos que se están portando mal y los que nos estamos portando bien, luchando para vivir el día a día, no tenemos una razón fuerte que nos motive para continuar en el Evangelio. Pero esto debería de ser, lejos de ser un tema que nos dé miedo, debería de ser una razón que nos motive a continuar, hermanos, porque nosotros haciendo lo correcto no vamos a pasar por un juicio por estas razones, porque nosotros nos estamos cuidando. Pero como Él es un justo Dios, Él va a condenar a aquellos que no están haciendo las cosas correctas, porque Él es juez justo. Amén. Entonces va a darles un juicio a ellos. Y el inciso G dice, ¿quién es el juez? Bueno, aquí está, ¿quién es el juez? El primero es Dios. Hechos 17:31, Romanos 3:6, Hebreos 12:23, 1 de Pedro 4:5. El Hijo va a juzgar, Juan 5:22 al 27, Hechos 10:42. También los santos, nosotros vamos a juzgar juntamente con Él, 1 de Corintios 6:2 al 3. Amén. Entonces, ahora seguimos con nuestro último inciso. ¿Cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino? ¿Cuáles son los juicios que gobiernan el principio divino? Pues aquí están, mire. 1. La medida de la luz o verdad revelada. Esos son los principios que va a usar el gobierno del juicio divino. La medida de la luz, cuánta verdad recibimos, cuánta verdad fue revelada a nosotros. Ahí están las citas bíblicas. Todo conocimiento divino va a ser principio de juicio. ¿Cómo así? Bueno, yo tengo un conocimiento divino, es para impartirlo, para darlo. Si me quedo con él, voy a ser juzgado porque me dieron algo para repartir, para dar, y yo no lo hice. Las palabras de Dios, Juan 12:48 al 50. Responsabilidad personal. ¿Cuál fue su responsabilidad con lo que Dios le confió? A usted se le va a dar un juicio por eso. ¿Cuán responsable fue? Pero recuerde que si usted fue un hombre responsable, le van a decir, pasa. Así es, siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces no nos preocupemos porque hayan juicios, sino preocupémonos por no estar haciendo lo que es debido hacer. Por nuestra conducta personal, 2 de Corintios 5:10, Romanos 2, de 5 al 6, 1 de Pedro 1:17 y Apocalipsis 20:12. Amén. Entonces esos son los principios que gobierna el juicio divino de Dios. Y para terminar, ya rato estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino de Dios? Seguimos aquí. Es la imparcialidad divina, 1 de Pedro 1:17, el trato de los hijos de Cristo. Ahí están todas las citas bíblicas, la ley, la rectitud y justicia. Ahí están todas las citas bíblicas para que usted las estudie en su casa. Motivos y pensamientos, el Evangelio. Amén. Seguimos. Ahora sí, ya estamos entrando en la recta final. ¿Cuándo ocurrirá el juicio? Aquí vamos a ver, ¿cuándo ocurrirá el juicio? Bueno, número 1, el juicio va a ocurrir o ha ocurrido con Satanás. Juan 16:11, Colosenses 2:15. En el mundo, ¿dónde ocurrió eso? En el mundo, Juan 12:31. ¿Se recuerda cuando hablamos del primer juicio allá en la cruz? Ese es el primer juicio que ha ocurrido, ¿verdad? Por eso es que era importante la explicación al principio. ¿A quiénes? Al hombre. El hombre fue justificado, tuvo un juicio de acuerdo a Juan 3:18, Juan 5:24, Romanos 5:9, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ha ocurrido el juicio? Bueno, ha ocurrido a Satanás cuando Jesús muere en la cruz, al mundo cuando Cristo está en la cruz también, al hombre cuando recibe a Jesucristo. ¿Está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo a los pecadores, ¿verdad?
Romanos 1, 18, 32, a los cristianos, porque acuérdense que están los juicios también de las recompensas, la obra justificadora del Espíritu Santo. Ahora, la número 3, aquí está, ocurrirá después de la muerte, hay otro juicio, ¿verdad? El día final, ¿se recuerdan? Todos los juicios que vimos están relacionados con esto. El gran día, del juicio, ¿verdad? En la venida de Cristo. Aquí están todas estas citas. ¿Cuándo ocurrirán estos juicios? Los vimos en los primeros 7 juicios que explicamos en la introducción. Entonces, si vamos y hacemos una relación con los versículos que leímos, nos damos cuenta qué tipo de juicio está hablando cada uno de estos días, ¿verdad? Continuamos. ¿Cuándo ocurrirá este juicio? Y este sí, mis amados hermanos, es el último. ¿Cuándo ocurrirá el juicio? Ocurrirá en el trono de su gloria para las naciones, Mateo 25, 31, 46. El tribunal de Cristo para los santos, en un gran trono blanco. ¿Verdad? El tribunal de Cristo es cuando nos van a recompensar, y el tribunal del trono blanco para todos los pecadores, Apocalipsis 20, 15, 11 al 15. Una más, ya casi estamos terminando, sean pacientes. ¿Qué pasará? Los pecadores serán juzgados por el pecado y sepultados en el olvido interminable, de acuerdo a los versículos bíblicos que tenemos ahí. Los justos en Dios vivirán para siempre con Cristo Jesús y recibirán recompensa por lo que hayan hecho en Cristo. Nosotros, como discípulos de Jesús, necesitamos rescatar a los perdidos y preocuparnos por los que están muriendo por el pecado. Amén. Hemos concluido segunda parte, los juicios de Dios, clase número 18. Sé que está larga esta clase, sé que es un audio muy extenso, pero el material que hemos puesto aquí vale la pena para que usted dedique tiempo, venza a su cansancio, aunque no lo pueda llevar terminado para el día martes, sígalo escuchando durante la semana, que le va a edificar, porque todo este material ha sido seleccionado para el crecimiento de nuestra iglesia, Efesios 2:20. Los felicito por el tiempo que están poniendo. Cualquier pregunta, llévesela a sus líderes. Sus líderes, si no la saben, irán con nuestro pastor. Pero recuerde, esto que les dimos ahorita es para que ustedes sigan profundizando. No es todo, es una base fuerte y bien fundada para que usted siga escudriñando. No todo se lo pueden dar los pastores y sus líderes. Usted también tiene que tomar iniciativa para aprender. Los felicito una vez más. Nos vemos la próxima semana.